Y bueno, pues muy buenas noches. Vamos a iniciar con esta clase de garantías individuales. Es la clase número 9. Y bueno, por ahí ya les tengo por ahí un material para de ahí explicar lo que es el tema. Vamos a ver el artículo 14, 15 y 16, lo más básico, lo más importante. Yo como quiera, ahí les dejo un archivo, ahí en la plataforma en la semana 9, y les adelanto que ya está disponible lo que es la actividad de puntos extra, que es un video de 3 a 5 minutos sobre alguno de los temas de la semana 1 a la 5, que nada más van a salir a cuadro presentándose con su nombre, matrícula, grupo, y luego empiezan, ya si quieren, quitan la cámara y empiezan a explicar el tema. Y bueno, pues eso debe ser de 3 a 5 minutos. Lo suben en una hoja de Word y abajito con la liga. Y si pueden o tienen ya su canal de YouTube, ¿verdad? Pues ahí suben el video en modo público para yo poderlo abrir, observarlo, ¿verdad? Escuchar la clase y obviamente calificarles. Les voy a tomar muy en cuenta su trabajo, su esfuerzo, su responsabilidad. Si hay un errorcito, un detallito, como quiera, yo ahí les comento, o no pasa nada, ustedes suban su video, como quiera se los voy a calificar lo mejor posible. Pero sí échenle ganas en ese sentido. Y también en la actividad de regularización, pues es un ensayo de alguno de los temas de la semana 1 a la 5, algún tema que les haya agradado. Si ustedes suben un mapa conceptual o mental, pues nada más suben esa investigación y una conclusión. Pero ya si suben un resumen o ensayo, pues sí ya le ponen su introducción de media cuartilla, su tema, ¿verdad? 3 a 5 cuartillas de información y al final una conclusión, un parrafito aunque sea de lo que ustedes piensen del tema, ¿verdad? Sinceramente yo me aboco más a leer la conclusión porque sé que ahí es como si estuviera yo, digamos así, sabiendo lo que ustedes piensan del tema, ¿verdad? Lo que ustedes entendían, lo que ustedes interpretan, lo que ustedes aprendieron, ahí es donde yo, hay esa conexión con ustedes a leer la conclusión. Y bueno, pues ahí yo me voy enterando que sí están aprendiendo bien o que ya sabían y les está sirviendo como recordatorio. Y bueno, pues pues muchas gracias. Vamos por su tiempo y atención. Vamos a iniciar con la clase. Esta clase de garantías individuales. Vamos a ver ahí, según el temario, lo que es un repaso así rapidito del artículo 14, que ya lo habíamos visto, algunos aspectos ahí más conceptuales, el artículo 15 y 16. Y bueno, pues ahí iniciamos con el artículo 14, que dice que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. Perdón. Y lo principal que ya habíamos visto, que a ninguna ley se da efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, que ya dijimos que no se puede aplicar una ley antigua a un caso nuevo, a un caso vigente, si esa ley lo va a perjudicar. Hay un beneficio de beneficencia, y también de la duda de saber si el juez quiere aplicarle algo que le beneficie, pero bueno, ya depende de cada juez. Y lo que sí no se puede es aplicar una ley que le perjudique, ¿verdad? Es un acto, en este caso de seguridad jurídica, para que la autoridad no perjudique al ciudadano en ese sentido. Y bueno, pues eso sí ya lo habíamos visto, que nadie podrá ser privado de la libertad a menos que haya pues una acusación, una denuncia, una demanda, y obviamente pues se le requiera en una audiencia para que él pues en este caso comparezca a dar su versión de los hechos. Y bueno, de sus propiedades ya dijimos que nadie los puede molestar a menos que pues haya ya una situación donde se haya comprobado que se compraron esas propiedades con enriquecimiento ilícito, que es muy común, no en todos, hay servidores públicos muy buenos, pero sí ese delito embona más en los servidores públicos que de repente desvían recursos, que de repente la federación les manda millones, estamos hablando de mucho dinero, y que obviamente ellos lo aplican para obras públicas, en beneficio de la ciudadanía, pero pues por ahí de repente algún 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 remanente, algún sobrante ahí lo pasan a otra cuenta, algún servidor público, ¿verdad? Y que de a poquito ahí se pueden ir enriqueciendo o de a mucho dependiendo, y así como hay servidores públicos muy buenos, pues también hay otros que pues ahí se los dejo tarea
sus actividades, ¿verdad? Y bueno, entonces cuando hay una situación así, pues obviamente si se aplica la ley de extinción del dominio, pues nos pueden perjudicar en nuestras propiedades o posesiones o derechos y pues debe estar seguido ante los tribunales previamente establecidos. Y bueno, eso que habíamos visto que en los juicios del orden criminal, pues queda prohibido imponer por simple analogía, es decir, así como por similitud, ¿verdad? O por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada en una ley. Acuérdense que nuestro sistema en México es constitucional, ¿verdad? Nos basamos, como decía por ahí Hans Kelsen, en lo que es la pirámide que él ideó mentalmente y que bueno, pues lo graficó, lo puso ahí en una pirámide, que en este caso en el primer vértice él pone lo que es la Constitución, los tratados internacionales y lo que ya a mediación de la pirámide, lo que viene a ser pues las leyes, los códigos, los reglamentos y ya más abajo pues que pueden ser los convencionalismos sociales, que a lo mejor lo vieron por ahí en sociología, que bueno, un convencionalismo religioso en Roma se podía convertir en una ley y podía estar en los digestos, en las pandectas, en los edictos y que se puede crear dentro de un ordenamiento jurídico. Entonces sí tiene fuerza vinculante una actividad reiterada y repetitiva en la sociedad porque puede crearse una ley al respecto. Entonces ahí esas son algunas de las bases y bueno, por ahí algunos de los principios generales del derecho, pues ya saben ustedes que es la equidad, ahorita que está muy de moda lo que es, y qué bueno, ¿verdad? La equidad de género, que como el artículo 4 ustedes ya lo saben, que establece la igualdad entre el hombre y la mujer, pues debe de haber equidad en las oportunidades de trabajo. La jurisprudencia, que ustedes saben que son 5 opiniones vertidas sobre un caso similar y que bueno, sirven como una opción más, como dentro del abanico de opciones que tiene el juez para aplicar primero lo que esté en la ley y si no está, si hay una laguna de la ley, pues obviamente puede aplicar la jurisprudencia, la doctrina o algún otro criterio, ¿verdad? Por ahí también de que pueda obtener de la Suprema Corte y demás. Bueno, entonces todo esto está basado en el libro de Garantías Individuales y les voy a leer un poquito lo que dice por ahí Ignacio Burgoa en su obra Las Garantías Individuales. Dice, análisis del segundo párrafo del artículo 14, la garantía de audiencia se encuentra implicada en dicho párrafo que textualmente dispone, nadie puede ser privado de la vida, libertad, propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Y como decía Covielo y Capitán, que bueno, pues por lógica, si se crea una nueva ley es porque es la que está acorde a lo que requiere la sociedad. Les mencionaba el caso del feminicidio, que obviamente fue un delito muy, muy común y que se estuvo cometiendo en estos últimos años y obviamente pues las penas se endurecieron, ahora son 60 años, que obviamente es a criterio también del juez, puede aplicar la pena mínima, media o máxima, ¿verdad? Pueden ser 30 o 45 años o 60, dependiendo, pero ya la pena máxima son 60 años para el feminicida y es el delito que está ahorita con más penalidad, ¿verdad? Porque hay otros delitos que pueden ser desde 6 meses, desde 2, 3 años, ¿verdad? Como las lesiones y otro tipo de delitos, ¿verdad? La difamación, las injurias, que son delitos que si no agreden la esfera jurídica o lo que es la integridad de la persona, pues pueden ser también delitos leves, ¿verdad? Que son calumnias y demás. Pero este delito del feminicidio sí se aumentó bastante la penalidad y bueno, pues ahí el juez es el que va a decidir en ese sentido. Aquí les puse unas preguntitas. ¿Quién es el titular de la garantía de audiencia? Mándeme. Disculpe que lo interrumpa. No, no. Si está presentando, es que no veo la pantalla. Discúlpeme, déjeme veo. Qué bueno que me dice, porque de repente yo sí estoy viendo la pantalla y ustedes no, y pues no me doy cuenta de eso. Muchas gracias que me está mencionando ese detalle. Déjeme veo. Nada más necesito que ya no estén conectando, porque cuando alguien intenta conectarse no me permite compartir la pantalla como ustedes ven.
Déjenme, aquí me regreso a este archivo. ¿Ya se está viendo ahí? Ah, muy bien. Ahora sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Muchas gracias por decirme. Bueno, entonces ahí pasamos a esta preguntita. ¿Quién es el titular de la garantía de audiencia? Pues obviamente es todo gobernado, ¿verdad? El sujeto pasivo en este caso de las garantías, pues es el Estado, ¿verdad? El garante, el que otorga las garantías, y el sujeto activo, pues es obviamente el ciudadano, como dicen, el que no actúa, pues no se equivoca, ¿verdad? Entonces todos somos humanos, tenemos errores, y en ese actuar diario, pues podemos involuntariamente cometer un delito, o voluntariamente, ya a veces que es cuando se hace con saña, con dolo, con malicia, que ya es cuando el delito se convierte, ustedes saben, en un delito grave, ¿verdad? Porque puede haber, por ejemplo, un homicidio imprudencial, que se te atraviesa a alguien, y obviamente pues es un delito, es un homicidio, ¿verdad? Privar de la vida a otro, pero pues es imprudencial, ¿verdad? Porque se atravesó a alguien, a tu coche. Pero ya cuando lo hacen, como por ejemplo, que es el homicidio que se hace con saña, con dolo, con premeditación, alevosía y ventaja, pues ya es un asesinato, ¿verdad? Porque ya tienen el plan de matar a esa persona. Entonces obviamente ya es cuando es un delito grave, un delito violento, y pues obviamente que ahí ya cambia la figura jurídica de esa situación. Entonces ahí el que nos va a otorgar las garantías, pues es el Estado, y el que va a estar sujeto a ellas, pues es obviamente el ciudadano, que como les digo es el que actúa diariamente y es el que puede involuntariamente cometer un delito como un homicidio imprudencial, o voluntariamente también, ya con todo, con todo una planeación de realizar un delito, ¿verdad? Y bueno, ahí el acto de autoridad. ¿Qué son los actos de autoridad? Bueno, la Suprema Corte ha establecido que son actos privativos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva y no solo provisional de un derecho del gobernado, sino que la Constitución General los autoriza a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados. Los bienes jurídicos tutelados por la garantía de audiencia, pues son obviamente la vida de la persona, la libertad, la propiedad, así como sus derechos subjetivos públicos que de ella se deriven, y la posesión, ya sea originaria o derivada, ¿sí? Que luego más adelante lo vamos a ver, ahí es estos aspectos. Y bueno, el concepto jurídico de vida que nos menciona Ignacio Burgoa dice que es el espacio de tiempo que transcurre desde el nacimiento de un ser humano hasta su muerte, y que se protege penalmente, tipificando como delito diversas conductas atentatorias, mismas como el homicidio, o como les mencionaba, el asesinato, el cual es un tipo de homicidio, pero con especial gravedad, ¿verdad? Por ahí ya incluso cuando llevan la materia esta de psicología del derecho, ahí van a ver el libro de José Adolfo Reyes Calderón, que está muy interesante, que habla de los tipos de homicidas, de las patologías, se mete mucho a lo que es la criminología, ¿verdad? Que hay personas que tienen diferentes patologías y diferentes perfiles del criminal, incluso dependiendo también de la constitución corporal de la persona, puede encuadrar en qué tipo de delitos puede cometer la persona, y está muy interesante. Y por ahí vemos lo que dice César Lombroso, ¿verdad? Este italiano médico, jurista también, que establece también lo del criminal nato, que está muy interesante, que él hizo un estudio y decía que, bueno, en los genes, en nuestra genética, obviamente traemos ya, por ejemplo, un parecido, el hombre más a la mamá, la mujer más al papá, o como a veces decimos, ¿verdad? Que a veces abuelean, a veces nos parecemos al abuelito o a la abuelita. Entonces ya en nuestros genes no nomás traemos nuestra constitución corporal, nuestro color de piel, de ojos, de pelo, sino también traemos, en la genética traemos predisposiciones que nos pueden tener ahí como un detonante para cometer un delito, que obviamente lo podemos nosotros, nuestro temperamento, nuestro carácter, lo podemos de alguna manera, el carácter regular, ¿verdad? Podemos regular el carácter, el temperamento no, el temperamento ya nacemos con él, pero sí el carácter lo podemos ir moldeando, obviamente a nuestras conveniencias o a lo que más nos beneficie y no nos perjudique. Y de esta manera, en ese libro está muy bueno, de Psicología del Derecho, donde establece lo que viene a ser el perfil, ¿verdad? De un criminal,
de un asesino serial, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en esa materia les pongo el caso de Ted Bundy, un estadounidense, con todo respeto, ¿verdad? Que pues él era abogado y era médico y llevaba una vida muy correcta, todo el mundo pues tenía un buen cargo, un buen puesto, un buen sueldo, pero él tenía una patología de que, bueno, pues por las noches él salía y cometía desde robos, desde violaciones, desde homicidios, y durante años se buscó al homicida y no daban con él, no daban con él hasta que una de sus víctimas se le escapa. De hecho ahí está la película, la pueden ver. Se le escapa usaba un Volkswagen de los antiguitos, se le escapa y luego da con él, con un detective, y es la forma en que lo detienen, y obviamente pues creo que lo matan por lo que es la silla eléctrica, porque acuérdense que en Estados Unidos sí hay pena de muerte, y pues los estadounidenses tienen mucha imaginación. Hay desde la cámara de gases, la inyección letal, la castración química o la silla eléctrica, ¿verdad? Aquí en México no. Acuérdense que en el artículo 22 está prohibido la pena de muerte. A lo más que llegan nuestras leyes es a imponerles una sanción de estar en encierro, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, de prisión, y hasta ahí llega. No hay esa situación de la pena de muerte. Pero allá sí, entonces esta persona lo condenaron a lo que es la pena de muerte, y fue un caso muy sonado porque era una persona que muy presentable, incluso hasta muy atractivo para las mujeres, y nadie se imaginaba que él era que era el asesino serial que estaban buscando. Entonces está bien interesante ese libro, y ahí vienen otros casos de personas que pues no nos imaginamos, ¿verdad? Como decimos aquí en México, ¿verdad? Caras vemos, corazón no sabemos, y pues sus pensamientos menos, pero que sí daban toda la buena personalidad, y de repente tenían sus patologías, ¿verdad? Sus instintos criminales muy guardaditos, que de repente los sacaban a flote, cuando no se veían, cuando no estaban vistos por nadie. Y bueno, eso lo hizo, y duró años sin saberse, porque no era como ahora, que ahorita ya hay cámaras, yo ahorita esta clase alguien la puede estar oyendo y analizando, y comentas algo, ya sea en el Facebook, cualquier cosa que se te ocurre, y no falta quien lo analice y te empieza a decir, no es así. Un comentario así que haces rápido, así de momento, pues ya mejor ni lo haces, porque dices, me van a analizar y van a desmenuzar todo lo que dije, y puedo quedar mal ahí, mejor ya ni comentas, a menos que estés muy seguro de lo que estás comentando. Entonces, ahora sí ya está más complicado, ya cualquier persona trae un celular en su mano, ya donde quiera hay cámaras de parte del Estado, o los mismos vecinos ponen sus cámaras. Entonces ya ahorita ya es más fácil que se compruebe un delito, un homicidio o alguna situación. En aquel entonces no estaba tan de moda las cámaras y el internet, los celulares, pues obviamente hubo asesinos que nunca se supo quiénes fueron, y estuvieron, pues obviamente, pues en libertad, ¿verdad? Incluso hay un caso ahí de unos prisioneros que se fugan de Alcatraz, de una penitenciaría de alta seguridad, y se fugaron y nunca dieron con ellos, y uno de ellos se burla 30 años o más, manda una carta ahí diciendo que pues que nunca dieron con él, y da datos muy precisos donde sí era realmente el que se había escapado. Pero obviamente estaba hablando en los años 90, 80, 70, 60, o sea, donde no había cámaras, no había esta implementación tan eh, como les diré, tan moderna del internet, ¿verdad? No existía nada de eso. Y bueno, entonces ahí esa es una de lo que buscan las garantías, que se te proteja tu vida, y también pues que no abusen las autoridades en la aplicación de lo que vienen a ser las leyes. Otro de los aspectos que nos menciona por ahí Burgoa es en el aspecto de la libertad. Dice que la libertad es la capacidad que tiene un individuo para tomar de manera voluntaria sus decisiones, y bueno, ese es un concepto muy complejo, donde el Estado debe ser una institución que tutele el cumplimiento del bien común, y de esa manera garantizar el ejercicio pleno de este derecho, ¿verdad? Tenemos libertad, como nos dicen nuestros padres, ¿verdad? Bueno, al menos ya mi padre en paz descanse, pues él me decía, tiene la libertad de salir a la fiesta, al baile, pero regresas a las 11:12, ¿verdad? Que no caiga en libertinaje, es decir, pues ya pasado las noches, ya yo sabía que me cerraban la puerta y me quedaba allá afuera,
¿verdad? Ya luego mi mamá se compadecía, me decía, pásale, hijo, pero sí veo que de repente, no critico ni juzgo, pero sí los jóvenes a veces hasta otro día están ahí en la fiesta, entonces, pero bueno, cada quien. Entonces sí, la libertad pues tiene también sus límites, ¿verdad? Porque si no ya se convierte en libertinaje. Bueno, entonces por ahí Burgoa comenta, dice que la garantía de audiencia como facultad genérica natural del individuo consiste en la forjación y realización de fines vitales y en la selección de medios tendientes a conseguirlos como tal facultad natural, pues ostenta varios aspectos constitutivos, uno de ellos las libertades específicas, y bueno, ya sabemos cuáles son, ¿verdad? En este caso la libertad de expresión, que está en el artículo 6, y la otra libertad de expresión, pero que ya es escrita, es la libertad de imprenta, en el artículo 7, ¿verdad? Yo ahí les comentaba que esos dos artículos están hermanados, ¿verdad? El artículo 6 es libertad de expresión, pero de manera oral, verbal, sin caer en injuria, sin caer en difamación. Y lo que viene a ser el artículo 7, pues es una libertad de imprenta, es decir, una libertad escrita, obviamente de escribir. Nosotros aquí en México podemos escribir un libro de una canción, un verso, un libro, lo que ustedes quieran, de chistes, de cuentos, lo que a ustedes se les ocurra, obviamente sin dañar a terceras personas, ¿verdad? Porque entonces sí ya caemos en una difamación, una injuria, faltas a la moral, alguna situación así ya más grave. Entonces, bueno, la propiedad también es otro de los bienes jurídicos que tutela o que garantiza las garantías individuales. En este caso, pues el derecho de gozar, disponer de una cosa en pleno dominio, con exclusión del ajeno arbitrio y de reclamar la devolución de ella si está en poder de otro, ¿verdad? En este caso, ya les dije por ahí que se ve lo que es el jus fruendi, ¿verdad? El derecho de disfrutar, el jus disponendi, el derecho de disponer, el jus utendi, el derecho de utilizar, y el jus abutendi, el derecho incluso de abusar de la propiedad. Pero bueno, todo en el buen sentido, ¿verdad? De la palabra. Entonces ahí tenemos ese derecho a la propiedad que nos lo otorga por ahí el artículo 27. Dice, la propiedad es el derecho real por excelencia, dice Burgoa, está protegido por la citada garantía en cuanto a los tres derechos subjetivos que se derivan, que son el uso, el disfrute y la disposición de la cosa material de la misma, ¿sí? Y bueno, por ahí la posesión puede definirse como una relación o estado de hecho que confiere a una persona el poder exclusivo de retener una cosa para ejecutar actos materiales de aprovechamiento. Por ejemplo, cuando te rentan una casa, pues obviamente no eres el propietario, pero sí tienes la posesión, es decir, tienes derecho a tu privacidad, a tu intimidad, no puede llegar el dueño y meterse así nada más, tiene que avisarte o mínimo, no sé, ahorita ya con las redes sociales un mensajito, algo de que va a ir y obviamente que estés de acuerdo, a menos que sea un lugar público donde pues todo el mundo entre y salga, pero lo correcto si es una casa habitación, pues obviamente tienes derecho a tu privacidad, ¿verdad? Entonces ahí pues tienes esa posesión, no la propiedad, porque no tienes un título que te avale, pero si tienes la posesión, a lo mejor tienes un contrato que firmaste donde tú pues vas a habitar esa casa, obviamente que no es gratis, ¿verdad? Tienes que pagar servicios y un uso de suelo, ¿verdad? Al propietario. Bueno, los derechos pues son beneficios jurídicos que tiene toda persona de usar, gozar, disfrutar y disponer de sus bienes de acuerdo a la ley. Y bueno, ahí el artículo 15 está más sencillito, está más facilito, por eso es más bien lectura de comprensión. Dice, no se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito. Es decir, que está bien interesante este artículo porque establece que no se pueden extraditar los reos políticos, ¿verdad? Personas que cometan un delito, puede ser electoral o algún delito político, o también los que les llaman, en este caso, los presos políticos, ¿verdad? Que son gente que tiene pues una conciencia muy distinta a lo que el gobierno nos trata de implementar, o a lo que la sociedad por ahí cree. Entonces también son gente que van muy en contra de la política y que pueden de alguna manera ser agitadores también de la sociedad, y pues obviamente también los pueden llamar como presos políticos, pero no se pueden extraditar, no se pueden mandar, es decir, a otro país para que ya los juzguen, ¿verdad? En caso de
del narcotráfico. Sabemos que grandes capos de la droga sí los han extraditado incluso a Estados Unidos, pero porque también han de alguna manera, pues ahora sí que también, ¿cómo decirlo? Han tenido que ver o han también eh, quebrantado reglas de ese país, no sé, pasando tráfico de armas, de drogas, o de alguna manera han salpicado con su delincuencia a esos países, y esos países obviamente tienen motivos para apresarlos y piden la extradición, y si el gobierno de México lo autoriza, pues obviamente allá los juzgan por lo que hayan cometido en ese país, ¿verdad? Pero sí, cuando es un preso político, alguien que va contra las ideas del gobierno o de la sociedad, o que ya cometió un delito electoral y demás, aquí se le debe juzgar aquí en México, ¿verdad? No se puede extraditar a otro país. A eso se refiere este artículo 15. Y bueno, el artículo 16, que es muy parecido a lo que es el artículo 14 en este parrafito. Dice, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Esto significa que, bueno, pues así lo menciona Burgoa como actos de molestia. Un acto de molestia es cuando una autoridad pues está interfiriendo en tu esfera jurídica, en tu persona, en tu familia, en tu domicilio, papeles o posesiones, y no hay ahí algún motivo que esté justificable. Obviamente cuando hay un fundamento, una causa, pues obviamente sí te van a, desgraciadamente, por decirlo de alguna manera, molestar en tu persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, como lo dice este artículo. Y luego más adelantito dice, en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio, en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos, de medio que dé certeza de su contenido y cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Y dice que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación, cancelación de los mismos, así como manifestar su oposición en los términos que fije la ley. Entonces ahí, pues básicamente eso es lo que establece este artículo 16. Perdón, disculpen. Déjenme tomar tantita agua, disculpen. Entonces, si se fijan, estimados alumnos, si se fijan, en el artículo 14 dice, nadie puede ser privado, ¿sí? De esto que mencionamos. Lo que es ahí menciona lo que es la propiedad, posesiones y demás, y acá dice, nadie puede ser molestado. Entonces, porque por ahí vienen los cuestionarios, ¿cuál es el artículo que menciona los actos de privación? El 14, los actos de molestia, el 16. O sea, es muy parecido, nomás que cambia el contexto cuando dice privado y en este dice molestado, ¿sí? Entonces, esos son los actos de molestia. Cuando una autoridad, pues obviamente, por decirlo de alguna manera, intuye o ataca lo que viene a ser tu persona, tu familia, tu domicilio, papeles o posesiones, eso se le puede llamar un acto de molestia. Y bueno, por ahí también lo que ya comentamos, y viene por ahí algunos dichos sobre los principios generales del derecho, que por ahí me pareció interesante compartírselos. Dice, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, quien puede lo más, puede lo menos, quien sabe y consciente no recibe injuria ni engaño, nadie está obligado a lo imposible, nadie debe enriquecerse con daño de otro, y nadie debe ser condenado sin ser oído, ¿verdad? Y bueno, hasta aquí el tema, ¿verdad? Me estaba acordando de estos dichos de los principios generales, que por ahí un compañero, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Cuando yo estudiaba, pues le preguntó al maestro, muy serio él, ¿verdad? Le pregunta al maestro, a nuestro maestro de Derecho Civil, que si el divorcio, ¿verdad? Se daba antes o después de casarse. Entonces, imagínate. No, todos nos quedamos serios, ¿verdad? Porque por respeto, pero pues obviamente a veces se nos puede por ahí brincar un pensamiento, ¿verdad? Sin analizarlo. Entonces está muy interesante esto que dice, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, quien puede lo más, puede lo menos, quien sabe y consciente no recibe injuria ni engaño, nadie está obligado a lo imposible, nadie debe enriquecerse con daño de otro, y nadie debe ser condenado sin ser oído. Eran los principios generales del derecho que desde la época de allá de Justiniano, allá en Roma, pues
se seguían como una premisa, y también por ahí Confucio en Asia establecía leyes, ¿verdad? Que no eran para reprimir a las personas ni para sancionar, sino para crear conciencia de cómo actuar correctamente, ¿verdad? De tener un modo honesto de vivir, y lo seguían mucho. De hecho, en la filosofía del derecho, por ahí pueden ustedes ver a Zenón de Sitio, así se llama, Zenón de Sitio. Este filósofo establecía que un ser humano, cuando pues obviamente no tiene acceso al poder, a la riqueza, pues lo que debe de buscar es la sabiduría, y es vivir en paz con su conciencia y con lo que lo rodea, ¿verdad? Como plan B. Nosotros como plan A obviamente buscamos muchas de las veces tener poder, tener riqueza, pero pues no se nos da, o las oportunidades se nos escapan, y Zenón de Sitio dice que bueno, cuando eso suceda, pues que busques tu conciencia, tu rectitud de actos, y que bueno, pues busques la sabiduría y la paz y tranquilidad para ti y para los que te rodean, y que te, pues que te acoples a lo que tienes, en pocas palabras. Entonces está muy interesante todo esto que por ahí les investigué, y bueno, pues hasta aquí el tema. No sé si tengan algún comentario que hacer con respecto a las actividades. Por ahí, como les digo, les dejé lo que es la actividad 9 para que suban un video de 3 a 5 minutos. Si de repente ya tienen que abandonar la reunión, nada más anótense por favor. Y también, ¿qué les iba a comentar? Está el video de 3 a 5 minutos, está también la actividad de un resumen, y ese le va a generar muchos puntos a todo el que lo quiera subir. Por ahí nos piden que ciertas reglas, pero yo con que les estoy dando oportunidad que lo suba a todo el que quiera, ¿sí? Y ya, si hay necesidad, pues yo pido permiso ya a la universidad, ¿sí? Y bueno, pues muchas gracias. No sé si se quieran despedir o pasar un aviso, un recado. Déjenme los menciono para que sepan que sí se les tomó en cuenta, ¿verdad? De que se están conectando, y pues se les agradece. Ahí el compañero Raúl Aguirre dice buenas noches. Adriana García, buenas noches. Nancy Dávila, Julieta Miranda, Yasmín Roblero, Brian Oropesa, buenas noches. Mirna Marroquín, Estrada, perdón, Rafael Estrada Contreras, Guadalupe Castillo, Janet Romero, Carmen Castro, Adriana García, Janet Herrera, Raúl Aguirre, Julieta Miranda, Kevin Eleazar. No sé si quieran comentar algo, alguna duda. Creo que el tema estuvo muy simple, muy fácil, muy entendible, pero a lo mejor alguna duda con las actividades, o algo que quieran comentar, y si no, pues no pasa nada. Víctor Sánchez, Yasmín Roblero. ¿Quiere comentar algo ahí la compañera Nancy Dávila? Buenas noches. Sí. Mire, estaba viendo pues lo que usted nos estaba mostrando. Yo solamente tengo una duda en lo que viene siendo de lo de la posición, que nos dice que no pueden molestarnos, mencionan algo del domicilio. ¿Esto se refiere a las autoridades o en general? No, se está refiriendo en general, o sea, a la ciudadanía, sean autoridades, sean ciudadanos, que nadie nos puede molestar en nuestro domicilio, a menos que, pues en este caso, pues haya una demanda en nuestra contra, y que, bueno, nos esté pidiendo una comparecencia, ¿verdad? Que nos manden una circular para comparecer, y pues obviamente al no comparecer, pues hay el riesgo de que haya una orden de detención, de comparecencia o de aprehensión, dependiendo de la gravedad. Pero sí lo habla en términos muy genéricos este artículo. ¿Sí? Okay, maestro. Sí. Lo que pasa es que ya ve que se dan mucho los casos que a veces van y te molestan en tu domicilio, por ejemplo, cuando vas de aval de una persona y van y te molestan, y a veces ni siquiera llevan papeles ni nada, solamente es como molestia. Sí, pues de hecho hay algunos que se hacen pasar por despachos de abogados, y compran la cartera vencida de algunas tiendas, no sé, Coppel, FAMSA, algunas, y ellos cobran por su cuenta
y te piden reestructurar y te piden que si no te van a embargar y ese tipo de cosas. Obviamente ustedes ya lo estamos viendo aquí en el artículo 17, dice que nadie te puede apresar por deudas puramente civil, es decir, que en este caso no tienen por qué molestarte. Sobre todo, lo que hacen pues es mandarte, bueno, aunque todos ya estamos en el buró, es ponerte un mal historial crediticio que en un futuro sí te va a afectar porque pues pides un crédito, no sé, de una casa, un carro y ya no te lo dan porque estás ahí con un mal historial. Pero sí, dependiendo cada caso, ¿verdad? Pero sí, se refiere a eso. No tanto de que puede ir un señor vendiendo naranjas, pues obviamente no lo puedes, decir que no, porque pues hay libertad de tránsito en ese sentido. O una persona que te va a hablar de la religión, que es muy común los domingos que pasan y te leen la Biblia y cosas así, tampoco les puedo decir nada, a menos que estén, ahora sí que, pues dañando tu moral, tus buenas costumbres y demás, pues obviamente sí. Pero en ese sentido, se refiere en términos genéricos, ¿verdad? No sé si alguien más quiera, si esté resuelta ahí su duda, y si Sí, no, pues, maestro. Muchas gracias. ah, muy bien, gracias. También quería comentar algo, por ahí vía Estrada, alguien de apellido Estrada, Estrada Contreras Rafael, creo. Ah, sí, ahí está. Adelante, lo escuchamos. También pueden incluso aportar, si ustedes investigan algo, adelante, lo pueden aportar y a todos nos sirve. Adelante. Buenas noches, maestro. Estoy usando la cuenta de mi hijo. Ah, ok. Bueno, sí, le decía que estoy usando la cuenta de mi hijo. Mi nombre es Sonia Contreras. Ah, ok. Si es que lo oigo bien bajito, a lo mejor es mi computadora que la bocinita ya no se oye, pero sí, sí, dígame. Bueno, la duda es respecto al artículo 15, ya que usted empezó a presentar y no se reflejaba en la pantalla. ¿Lo pudieron Ah, sintetizar, por favor, y repetir? sí, cómo no. Bueno, el artículo 15 dice que en este caso menciona que no se podrán extraditar los reos políticos. O sea, se refiere a personas que han cometido un delito electoral o también los que tienen ideas contrarias a lo que es al sistema de gobierno que tenemos. Entonces, esas personas que por algún motivo, que también pueden ser agitadores, no todos, ¿verdad? Hay quien pues piensa distinto a la sociedad y al gobierno y no se mete en problemas, es muy su percepción de la vida y de las cosas, pero hay gente que sí crean, pues pueden hacer agrupaciones y demás que porque van en contra de las ideas del gobierno y ocasionan daños y bueno, pues a eso se les puede llamar presos políticos. Se refiere a que no pueden ser extraditados, o sea, enviados a otro país donde los juzguen, ¿verdad? Porque como yo les comentaba, que tenemos pues sistemas de leyes distintos. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad? Pues ellos se van por el common law, por las leyes comunes, por la jurisprudencia, y aquí en México nos vamos más por el derecho constitucional, por las leyes, los reglamentos, y una diferencia muy grande, por ejemplo, que allá pues existe la pena de muerte, aquí en México no existe, entonces no sería justo, pues así que extraditar a alguien que comete un delito aquí, político, en otro país donde lo puedan, pues ahora, a lo mejor exagerar lo que hizo, o beneficiar, sino que lo más conveniente es que los reos políticos, y como lo dice el artículo 15, pues sean juzgados aquí sin ser llevados a otro país, y que también dice que también los que tengan esta condición de persecución política en otros países, México les da asilo político, es decir, o sea, sinceramente es muy bueno este artículo para las personas, como pasó en Bolivia con este presidente Evo Morales, ¿verdad? Que por ahí hubo unas inconformidades contra él, el parlamento y demás, y pues México aquí lo recibió, ¿verdad? Con los brazos abiertos y aquí estuvo por asilo político y en años anteriores, creo que fue otro político, pero venía de Rusia, estuvo también aquí y aquí falleció. Entonces, o sea, México se comporta así como un país, sinceramente hermano de los demás países, al aceptar a políticos que tienen persecución y les da asilo político aquí en nuestro país. A eso se refiere, ¿verdad? El artículo 1 que dice que pues todos los extranjeros tienen ahora sí que el arropamiento de los derechos
que tenemos los mexicanos, ¿verdad? Con algunas salvedades de que no pueden ellos entrar en actividades políticas, y ese tipo de cosas, pero en todo lo demás hemos visto incluso aquí en Nuevo León que tenemos los equipos de fútbol que vienen y quedan maravillados con la gente, con la comida, con el lugar, y se quedan ya a radicar aquí, muchos extranjeros, ya hay mucha gente de otros países aquí en nuestro México lindo y querido, y la Constitución, pues obviamente que los arropa, les da esa seguridad de decir aquí ustedes se les va a tratar bien, ¿verdad? O al menos igual que a los demás. Entonces ese artículo a eso se refiere, ¿verdad? No sé si quedó ahí disipada la duda. Sí, sí, maestro. Nada más ¿me pudiera usted citar un ejemplo de un preso político en un momento dado ya pasado? Que haya estado preso y haya salido, o que haya estado preso y haya muerto. ¿Y haya qué, perdón? Haya estado preso y haya muerto, o haya estado preso y haya salido. O sea, pues sí ha habido varios. ¿Mande? Un ejemplo, ¿como cuál es? ¿O como cuál? Mire, ahorita sí de momento, ¿quién le diré? Bueno, no fue un preso político, pero sí sufrió algunas situaciones cuando en la época que les daban fuero, ¿verdad? Nuestro presidente, a él lo desaforaron ahí la mismo Congreso de la Unión, le quitaron el fuero, que el fuero era, más que nada, una protección para que por delitos leves no los acusaran, no les mancharan sus expedientes, sus antecedentes, y nuestro presidente, pues él lo desaforaron, ¿verdad? Y aún así, ahora sí que lo desprestigiaron, pero ya como dicen las benditas redes sociales, cambió la perspectiva de la gente, votaron por él y quedó, ¿verdad? Pero no así de que estuvo, que yo sepa, detenido por algún delito así, no. Pero hasta ahorita, pues son realmente pocos. Si quiere le investigo y ya le mando ahí a su correo, me manda su correo y ya le investigo ahí una lista así más, porque así de momento ahorita no traigo nombres para no, como es una clase pública, no quiero así mencionarlos así, Okay. pero ya, si me manda un correo, le checo y le mando a algunos que por ahí, le pueda yo investigar, ¿sí? Sí, también otra pregunta, maestro, Vale. respecto a lo que acaba de comentar la compañera, de que alguien puede ser molestado en su domicilio del artículo, creo que del 16, que estamos hablando. Uh-huh. Me refiero de que, por ejemplo, si alguien viniera a nuestro domicilio con una orden, ¿qué tiene que decir esa orden? O qué logotipos debe traer, o qué tiene que estar firmada, etcétera. Sí, pues bueno, lo más común es que traiga los membretes, ¿verdad? De la fiscalía, donde pues se está otorgando por ahí la adscripción a algún ministerio público, o en este caso que ahora cambian los nombres, ¿verdad? Antes era la Procuraduría, ahora con este presidente le pusieron fiscalía, pues debe de traer los sellos de gobierno, y pues una copia de la demanda, ¿verdad? Al carbón, como dicen, con un actuario donde pues le estén mandando un citatorio para que usted se presente a comparecer, y pues de esa manera pues sí tiene seriedad esa demanda. Si obviamente es un documento ahí falsificado, copia, pues obviamente hacer caso omiso, ¿verdad? Sí, ¿y por qué tiene que estar firmado, perdón? Pues normalmente es por el fiscal adscrito al caso, ¿verdad? Es lo más común, y debe de obviamente tener pues sus sellos, ¿verdad? Sus membretes. Ellos ya tienen sus hojas así membretaditas, donde ellos hacen sus escritos, y obviamente pues debe tener eso. Es muy evidente cuando viene con sus sellos y demás, ¿verdad? Ok, nada más para que quede claro, el fiscal me imagino que debe ser un abogado que representa al gobierno. Sí, así es. Normalmente, pues yo tengo compañeros de la facultad que algunos ya son jueces, otros son magistrados, otros son, unos se quedaron en la docencia, pero sí, a un vecino le llegó una orden y venía a firmar por un compañero
de la facultad. Me dio risa porque yo pues platicaba muy bien con él, pero bueno, él ya es fiscal y sí, obviamente viene firmado por esta persona, ¿verdad? Ok, maestro, gracias. Sí, para servirle a sus órdenes. Y bueno, pues si quieren comentar algo de un minutito, ahí nada más discúlpeme porque sí, ahorita si me excedo ya de los 50 minutos ya no se sube el video, no se sube el video, esta aplicación está muy especial, adelante, ¿alguien más va a comentar algo? Maestro, yo algo rápidamente, Sí, nada más para confirmar lo que dijo hace un momento. Entonces, un extranjero que ya viene para acá a nuestro país, aunque no tenga la nacionalidad, de cualquier manera ya tiene los mismos derechos que nosotros como mexicanos, ya viene a vivir aquí. sí, sí, es correcto, por ahí incluso el artículo 30, pues ya me brinqué un artículo porque nomás vemos hasta el 29, ahí establece los que son mexicanos por naturalización, por nacimiento, y ya más adelantito vienen algunas situaciones que un extranjero, supongamos, no sé, como les digo, aquí en los equipos regios tenemos desde franceses, argentinos, colombianos, ecuatorianos, se quedan a radicar aquí, normalmente allá en la zona de San Pedro, donde les otorgan propiedades y demás, pues obviamente se pueden quedar a radicar y ya desde el momento que pisan nuestro suelo, ellos ya tienen la protección de las garantías individuales, del artículo 1 al 29. La restricción que yo les comentaba es que ellos no pueden comprar en las zonas del área geográfica de nuestro país. Obviamente sabemos que sí hay extranjeros que han comprado, pero como dicen, con prestanombres, que así les llaman, pero ellos directamente no pueden y no deben de comprar, ni tampoco entrar en lo que es la política. Pero de ahí en fuera ellos pueden hacer su vida y la de su familia, pues obviamente aquí en nuestro país. ¿Sí? Muchas gracias, maestro. Sí, para servirle. Ya discúlpeme que casi no les oigo. Casi me estoy pegando ahí a la computadora. Bueno, pues muchas gracias. Y como quiera, si hay otra duda, me pueden mandar un correito, porque sí, sinceramente, pues yo me preparo para el tema, pero me pueden preguntar de otra cosa y a lo mejor sí, ahorita tengo otras 2 clases más, pero yo se los investigo. Si lo sé, con todo gusto, y si está a lo mejor de otra área, yo se los investigo y ya por correo les mando ahí la información, ¿sí? Mi idea es servirles y ya les mando por ahí la información. Entonces, pues bueno, muchas gracias por su tiempo, su atención y que pasen muy bonita noche. Hasta pronto. Hasta pronto, maestro. Muchas gracias. Gracias.